reading from the book of Numbers. Lectura del libro de los The números. Lord came down in the En cloud aquellos and días el spoke to Señor bajó Moses. en la nube, Taking some of the spirit habló con that was on Moisés y Moses, apartando algo del the Lord espíritu que bestowed it on the poseía, 70 se lo pasó elders. a los And 60 as the Spirit ancianos. came to rest Al on them, posarse they sobre ellos el prophesied. espíritu, se pusieron Now enseguida a 2 men, profetizar. one named Eldad Habían and quedado the en el other Medad, campamento dos del were not in the grupo, gathering, llamados Eldad but y had been Medad. left in the camp. Aunque estaban en la lista, no They habían too had been acudido a in the la place, tienda, pero but el had not gone Espíritu up se to posó Mount. sobre ellos y se Yet the pusieron a Spirit came to profetizar en el rest on them campamento. also, Un and they muchacho prophesied corrió a in the contárselo camp. a Moisés. So when a young man Eldad y called Medad están profetizando Eldad and en Medad el were campamento. prophesying in the camp. Josué, Joshua, son of Nun, hijo de who Nun, from his youth had been ayudante de Moses' Moisés aide, desde said, joven, intervino. Moses, my Lord, Moisés, stop Señor them. mío, prohibíselo. But Moses answered him, Moisés le Are you respondió, jealous for my sake? ¿estás celoso de mí? Would that all the people, Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta would that the Lord y might bestow recibiera his el spirit on them Espíritu all. del Señor. Verbum Domini. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los, los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado. ¿Quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. A reading from the letter of St. James. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Come now, you rich. Ahora Weep ustedes and los wail over ricos your impending lloren y miseries. lamentense por las Your wealth has rotted desgracias away. que Your les han clothes tocado. have become Su riqueza moth-eaten. está corrompida Your gold and silver y sus have corroded, vestidos están and that apolillados. corrosion Su will oro be a y su testament plata against you.
derrumbados, y esa herrumbre será un testimonio contra ustedes, y devorará su carne con el fuego. Han amontonado riquezas precisamente ahora en el tiempo final. El jornal defraudado a los obreros que han cosechado sus campos está clamando contra ustedes, y los gritos de los segadores que han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido en este mundo con lujo y entregados al placer. Se han cebado para el día de la matanza. Condenaron y mataron al justo. Él no se resiste. Tu palabra, Señor, es la verdad. Conságranos en la verdad. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. At that time, John En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que les dé a beber un vaso de agua, porque siguen al Mesías, les aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al abismo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al abismo. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado al abismo con los dos ojos, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Verbum Domini.
Today, in the first reading, we see El día de hoy, en la primera lectura, vemos un pasaje muy misterioso en el libro de Números acerca del Espíritu Santo que le fue dado a Moisés y que luego él nombra 72 para ayudar a gobernar a los israelitas durante el Éxodo. Él va a compartir el Espíritu con ellos, pero dos están fuera del campamento y aún así reciben el Espíritu Santo. Algunos se quejan. José mismo se queja de que hay dos que están afuera profetizando, pero Moisés dice, ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Y en San Marcos, el Evangelio de San Marcos de hoy, capítulo 9, vemos una pregunta similar que Juan menciona, que otros están haciendo portentos en nombre de Jesús. Y la respuesta de Jesús es que todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor, que incluso habrá una ah, recompensa por aquellos que pertenezcan a Cristo. Y luego escuchamos acerca de la gravedad del pecado, que no hay transigencia acerca del pecado en nuestras vidas. Sí, tenemos esta disposición a trabajar dentro del Espíritu, pero no significa que tengamos tolerancia al pecado. Sí, él dice, si tu mano, tu pie, tu ojo causa que peques, córtatelo. Utiliza esta exageración, esta hipérbole, para presentar este argumento. Es mejor perder una extremidad que terminar en Gehenna. En aquella época, Gehenna era el tiradero de basura en una colina, en un despeñadero al suroeste de la ciudad, donde siglos antes los israelitas idólatras sacrificaban a sus propios hijos a la dios pagano Moloch. Y en los años 600, el rey Josías hizo una reforma y donde antes esa parte había sido consagrada a Moloch, la convirtió en lo que más adelante sería un tiradero de basura, donde quemaban los cadáveres de animales o habían animales muertos que eran tirados ahí para que se pudrieran y se lo comieron los gusanos. Así que esta es una imagen que Jesús utiliza para representar el pecado para aquellos que mueren en pecado mortal. Pero tenemos el contraste de la recompensa, incluso por un vaso de agua dado a aquellos que son de Cristo. Y también escuchamos del castigo para aquellos que causan que los sencillos caigan en el pecado. Los más humildes, los más sencillos, que más les valdría que les pusieran al cuello una piedra de molino y la arrojaran al mar. No hay forma de sobrevivir eso. Así que cuando hablamos de la disposición de Dios, su generosidad, pero también que habrá un juicio, que no habrá toleración para la maldad en el reino de Dios. El pecado no tendrá parte en el reino. Cuando hablamos de los sencillos y los humildes y la piedra de molino y enseñar y llevar a los humildes al pecado, no puedo evitar sino pensar en la revolución sexual que parece ser golpeó al mundo globalmente en los años 1960, inicialmente separando el sexo del matrimonio y más adelante separando la vida del sexo con la anticoncepción. La anticoncepción llevando al aborto, el último recurso de la anticoncepción, en donde el sexo fuera del matrimonio más adelante lleva a que las personas acepten el libertinaje sexual, la promiscuidad, las enfermedades transmitidas sexualmente, los comportamientos sexuales aberrantes, incluso hasta hoy en día, la ideología transgénero
que sufre nuestra juventud. Todo esto ha sido muy destructivo, especialmente con las mujeres y los niños, y ha sido promovido, incluso diría hasta obligado en la educación de los niños, impulsado por los medios de comunicación, por los políticos. En estas próximas elecciones tenemos que considerar la perspectiva de los candidatos. Ellos son parte de esto, ellos son parte de dirigir a nuestra juventud hacia esta, este pecado tan devastador y sus consecuencias. Son personas que no promueven el supuesto lema de vive y deja vivir, sino quieren obligar a que esto ocurra a la fuerza a través de instituciones o acreditaciones. Tenemos la exaltación del placer sexual y preferencias y cosas por encima de todo lo demás, ignorando la ley moral natural que podemos conocer a través de la razón. Sí, la Biblia y la Iglesia lo confirman, pero es algo que podemos saber a través de la razón. Entonces, ¿cuál es la respuesta ante todo esto? No solo el pecado sexual, sino todo pecado. Dios es la respuesta. Jesús, cuando el Señor envió a su Hijo, ese es el límite del pecado, el límite del mal. La cruz, su muerte en la cruz y la resurrección, cuando nos ofrece su misericordia y perdón, eso pone fin a la continuación del pecado. Cuando alguien pega contra mí y yo le ofrezco represalia, aumenta el pecado, pero Dios, con su misericordia, al ofrecernos perdón, Él carga sobre su persona las consecuencias de este pecado en su crucifixión. Isaías 53:5, por sus llagas somos sanados. Él recibió los golpes de látigo. Él carga sobre sí mismo el castigo, la enajenación del pecado. Nosotros elevamos la voz en cierto momento de nuestras vidas preguntando por qué hay pecado y sufrimiento y muerte. ¿Por qué sufrimos estas cosas? ¿Por qué permite Dios esto? E incluso Jesús, clavado en la cruz, en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él carga sobre sí mismo la enajenación causada por el pecado, esta experiencia de abandono de parte de su Padre. Ese es el costo del pecado. Por eso es que no tomamos el pecado a la ligera, porque Jesús pagó este precio, Él sufrió por nosotros, Él fue clavado en la cruz por nosotros. Y por su gran acto de amor y misericordia, tenemos gracia. Y creo que es importante hablar de este don de la belleza y la gracia. Y creo que tal vez esto nos habla de forma en particular en nuestra cultura moderna. Tenemos una comprensión profunda de la psicología y la formación de la persona humana en la psicología. Quizás en cierta medida entendemos por qué hacemos las cosas. Tenemos que estar convencidos. ¿Qué beneficio hay para mí? La vida eterna y en esta vida, la hermosura de la gracia. Los santos manifiestan esta hermosura, esta transformación que puede ocurrir en nosotros por medio de la gracia. Por la gracia participamos en la gloria misma de Dios. La esencia de Dios es su gloria, su santidad, y recibimos gracia. Nos es compartida de manera que podamos compartir en la naturaleza divina, de manera que podamos recibir algo de esta gloria. Los teólogos hablan de la gracia como el asiento de la gloria. Florecemos en la vida eterna, recibimos gracia santificante. En el cielo puede haber esa visión beatífica en donde somos transformados, compartiendo en la hermosura misma. La belleza natural que encontramos en la tierra es una revelación de la gloria de Dios. Es una sombra, un rastro, lo vemos en la naturaleza,
Las cosas hermanas pueden ser percibidas en el mundo a nuestro alrededor, cosas que podemos ver en la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios. Y cuando la persona humana vive según la verdad y el amor y la bondad, hay una participación especial en esa hermosura dada a nuestra alma. Esto lo podemos ver en los santos. Las personas que están cercanas a Dios tienen una cierta alegría en ellos y en sus buenas obras. Quizás cuando ven a un amigo que es capaz de perdonar a alguien, escuchamos la verdad y vivimos según esa verdad. Es algo hermoso, es inspirador. Es como en las películas cuando el héroe surge no para rendirse, sino para vivir según la verdad. Es algo que para luchar por nosotros, es algo que nos inspira. Muévenos. Cuando vemos la bondad de la persona, cuando no hay malicia, ni resentimiento, ni odio, ni temor, sino es una bondad básica confiando en la providencia de Dios, la sencillez. Eso capta nuestra atención, eso nos conmueve. La belleza de la gracia es la gracia de Dios que obra en la persona. Y como católicos tenemos los sacramentos y son encuentros privilegiados con la gracia. En el bautismo, el pecado original queda borrado. Recibimos gracia santificante para la vida misma de Dios en nosotros. En la confesión, si pecamos y hemos perdido esa gracia, especialmente el pecado mortal, a través de la confesión quedamos restaurados. Ese sencillo confesionario en la iglesia, lo que ocurre ahí es más grande que todo el acto de la creación, como comentó el Padre Pío, la justificación del pecador. Y luego la Eucaristía, cuando recibimos su cuerpo, sangre, alma y divinidad, cuando la gracia aumenta en nosotros. Tuvimos una hermosa lectura en la liturgia de las horas el otro día de San Hilario, obispo, donde dice: nosotros que hemos renacido a través del sacramento del bautismo, experimentamos intensa alegría cuando sentimos en nosotros el primer avivamiento del Espíritu Santo. Empezamos a tener una idea de los misterios de la fe. Podemos profetizar y hablar con sabiduría. Nos volvemos firmes en esperanza y recibimos el don de la sanación. Los demonios son sujetos a nuestra autoridad. Y esta es la parte que me llamó la atención. Estos dones entran en nosotros como una suave lluvia y después de hacerlo poco a poco, sacan fruto en abundancia. El Padre Joseph me señaló, él es nuestro hortelano, que cuando uno riega, eso no es tan bueno como cuando llueve. Hace poco llovió bastante y parece que las hojas en las flores, en las rosas, se ven mucho mejor que cuando simplemente uno riega. La lluvia provee lo que la planta necesita. Se ve más saludable justo después de la lluvia, más que cuando uno riega. Estos dones de la gracia entran en nosotros como la suave lluvia y dan fruto en abundancia. Dios obra en nosotros. El pecado cercena eso. Esa es la gravedad del pecado, que le damos la espalda a Dios. Anteriormente, estamos en San Marcos 9. Las primeras palabras de Jesús en el Evangelio según San Marcos son: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, den la espalda al pecado. Esto es absolutamente necesario para tener esa gracia, esa vida de Dios. San Agustín diría que el pecado causa ceguera. Dice: mi pecado era más incurable porque no me consideraba a mí mismo como pecador. Imagínense la impotencia, que no reconozco mi propio estado de pecado porque estoy ciego. Necesito ayuda, necesito a Dios. Santa Catalina de Siena, citando a Jesús: el pecado no es más que un incumplimiento en amarme a mí mismo. Santa Teresa de Ávila: el pecado es una miseria sin fin, porque somos prisioneros en un calabozo oscuro, incapaces de ver
o de ser alcanzados por la luz de Dios. Sin esa luz de Dios, la oscuridad en que vivimos. San Juan de la Cruz describe el pecado como un rechazo del amor de Dios y de aferrarnos a nosotros mismos, que ese egoísmo, ese rechazo de Dios, sí, el ego toma control e impide nuestra unión con Dios. San Marcos capítulo 8, pues, ¿de qué le servirá a un hombre entero ganar el mundo entero si pierde su alma? Cuando uno se aferra a las cosas del mundo en lugar de aferrarse a Dios. Así que el pecado tiene efectos terribles de perturbar nuestra unión con Dios, nos hiere, nos hace renguear, por decirlo así. Tenemos una pérdida de paz, tenemos endurecimiento de corazón, tenemos un crecimiento en el vicio, lo cual es feo. El vicio es feo. Pero las buenas nuevas es que San Juan capítulo 8, 36, hermoso pasaje, dice, si el Hijo te da libertad, eres verdaderamente libre. Solo Él puede darnos libertad. Él es el límite de este pecado que crece en el mundo. Él es el que nos da vida eterna. Él es el que nos da su hermosa gracia para que seamos como Él, para que vivamos como Él. Él nos da libertad del pecado y la muerte.